Y hoy el título es un poco un juego de palabras, pero me gustó y lo dejé. Constantemente, constante. ¿Pero constantes en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, la semana pasada hablamos un poco acerca de la inconstancia. ¿Quedó claro eso? Que es una maldición y que tenemos que salir de ahí, porque eso no es de Dios. La inconstancia no viene de Dios, no es de Dios, no tiene Dios esa naturaleza. Por lo tanto, todo lo que en nuestra vida sea inconstante tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Constante tiene que ver con algo inamovible, perseverar, diligente, persistir, asistir, atender, ser fuerte, sostener, poder, potencia, entre tantas cosas. Habíamos leído algunas frases que me parecieron importantes, que la constancia vence la casualidad, que le llaman suerte, pero es constancia. El éxito no es ausencia de fracaso, es la persistencia a pesar del fracaso. Ser constantes, más allá de los resultados que vemos, porque lo que ven nuestros ojos muchas veces no es el panorama final. Nuestros ojos muchas veces ven un entorno difícil, pero Dios en medio de ese entorno puede hacer cosas maravillosas. La motivación a veces falla, pero la constancia siempre da frutos. Dijimos la gota que labra la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. ¿Sí? Y el texto que usamos para este año es 1 Corintios 15, 57 y 58, que nos habla, en primer lugar, que el Señor nos da la victoria por medio de Cristo. Y nosotros tenemos que estar firmes, ser fuertes y ser constantes. Diga constantes. ¿Sí? Y eso es interesante, porque la constancia nos ayuda a permanecer firmes y fuertes en todo momento. ¿Sí? Por eso alguien constante es alguien que alcanza una estabilidad integral en su vida. Están completos espiritualmente y emocionalmente, completos, están plenos. Una persona constante es la que pide sabiduría para mantenerse en esa condición y no ser uno más del montón. Alguien que marca la diferencia, porque los constantes obviamente marcan la diferencia. Y la semana pasada dijimos, constantes, sin prisa, pero sin pausa. Pero también busqué diferencias entre un constante y un inconstante, ¿sí? Como para hacer una introducción, ¿sí? La palabra de Dios, antes que avance, la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Si nosotros solamente somos oidores y no la ponemos en práctica, esa palabra no sirve de nada. Por más que la escuchemos, por más que la vea otra vez por YouTube y haga lo que sea, si esa palabra yo no la pongo en práctica, esa palabra es como si nunca hubiese pasado. ¿Se entiende? Porque muchas veces oímos, pero después cuando hablamos o sacamos conclusiones o tomamos decisiones, pareciera ser que nunca hubiésemos oído una palabra
de esta naturaleza, que nos guía a ser más sabios. Muy bien. Me gustó buscar la diferencia entre constante e inconstante porque tenemos que identificar aquello en nuestra vida que no es productivo. El Señor dijo, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí, dijo Dios. Yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto. ¿Sí? O sea, no nos eligió para hacer turismo evangélico. Nos eligió y nos llamó para que llevemos fruto y un fruto que permanezca. Algo que sea constante. Diga constante. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas diferencias para identificarnos, a ver de qué lado estamos. Un constante busca soluciones. Un inconstante busca excusas. Un constante asume responsabilidades. Un inconstante las evita. Un constante desarrolla una conducta estable de ascenso, sin prisa pero sin pausa. Un inconstante se acostumbró a vivir en ciclos altos y bajos, permanentemente. ¿Sí? Un día está allá arriba, otro día está allá abajo, otro día se come el mundo, otro día está deprimido y así. ¿Sí? Un constante es espiritualmente fuerte, estable. Un inconstante es 100% emocional, depende de las circunstancias. Un constante se hace cargo, un inconstante busca culpables. Un constante mantiene el enfoque, un inconstante se dispersa con facilidad. Un constante es definido, un inconstante es indefinido. Un constante cambia para crecer. Un inconstante cambia porque le afecta lo externo. Un constante proporciona seguridad. Un inconstante es inseguro, es inestable. Dentro de algunas definiciones que yo busqué, no está en ningún lado, las busqué yo y las preparé porque me pareció interesante definir no solamente el carácter, sino la personalidad que tiene alguien que es constante y alguien que es inconstante. ¿Sí? Sin duda que todo parte de la personalidad de cada uno. ¿Qué parte ha desarrollado en su propia vida? Pero bueno, como para que tengamos en cuenta, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en Dios la palabra constante o permanecer está prácticamente en toda la Biblia. Y puntualmente se refuerza cuando se acerca el fin. Cuando vemos que aquel día se acerca, cuando el fin de los tiempos se acerca, cuando la cosa de pronto se vuelve más cercana a la venida de Cristo, es cuanto más el lenguaje apostólico en las enseñanzas permanentemente animando, estimulando a ser constantes y perseverar, ¿sí? Cualquiera sea la circunstancia. Amén. Primero porque nadie nos aseguró que íbamos a tener una vida color de rosa. ¿Sí? Nadie. Y ahora lo vamos a ver. La Biblia nunca aseguró eso. Nunca aseguró un camino de rosas donde no habría problemas. En el mundo tendréis aflicción. Punto. O sea, vamos a encontrarnos con situaciones difíciles. ¿Qué hacemos? ¿Me desmayo como el resto? No. Para eso está Cristo en nosotros.
Sino, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros actuamos como actúa cualquier persona que no conoce a Cristo, entonces, ¿para qué tenemos a Cristo? ¿Para decir que somos evangélicos? No. Primero porque la Biblia no menciona eso. Ni menciona ser evangélico. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Sí? Entonces, los hijos de Dios tenemos que saber que la constancia es parte de la naturaleza de Dios. No es algo que yo me tengo que forzar a ver. No. Si tengo la naturaleza divina, obviamente la constancia es parte de un entrenamiento, como lo dijimos la semana pasada. ¿Sí? Es parte de un entrenamiento. ¿Por qué? Porque la constancia lleva aparejado frutos, resultados que son beneficiosos. No solamente para este ámbito, sino para todos los ámbitos. ¿Se entiende? En el trabajo, en la escuela, en la familia, en toda relación, en todo vínculo, necesitamos ser personas estables. ¿O no? ¿Quién quiere hacer negocio con un inestable? ¿Quién quiere ir de viaje con gente inestable? ¿Quién quiere vecino un inestable? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces la estabilidad no es algo que, para los domingos de la noche. No, es para la vida. Si nosotros no entendemos que ser hijos de Dios y tener todo lo que Dios nos dio y llevarlo a la práctica, es para que podamos vivirlo y disfrutarlo. Y poder marcar una diferencia. Que los demás digan, yo quiero lo que este tiene. Porque este tiene problemas igual que yo, pero su actitud es diferente. ¡Claro! Tiene paz, tiene gozo, ¿sí? Tiene una actitud diferente. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios y sabe en quién ha creído. No es que está convencido de que a mí me llenaron la cabeza. No. Lo sé porque lo sé, por experiencia, porque tuve una experiencia con Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno tiene una experiencia con Dios, todo lo demás pasa en un segundo plano. Lo que alguien te puede decir, lo que alguien te pueda no decir, si alguien te quiere confundir, o alguien te quiere llevar la contra, o alguien te quiere menospreciar, te da lo mismo, porque vos sabés en quién has creído. ¿Sí? Entonces, te resbala. ¿Sí? Pero la constancia siempre va a hacer o va a marcar la diferencia en quienes la apliquemos o la apliquen. ¿Sí? La intención es que todos lleguemos. No hablamos no estoy hablando desde el lugar donde yo lo superé todo, que ya lo sé. No. Yo estoy hablando como un simple mortal igual que todos. ¿Sí? Como dijo Pablo, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, me extiendo, me esfuerzo, avanzo, permanezco, soy constante en ir detrás de aquello por el cual Dios me llamó. ¿Sí? No me quedo en el apronte. La otra semana, este texto que voy a leer ahora, me empezó a venir. Y no entendía al principio el por qué. Y entre ayer y hoy lo pude entender mucho mejor y creo que va a ser sumamente interesante. ¿Sí? Pero yo le puedo dar un consejo. ¿Sí? Que ustedes sean participativos. Digo, porque la semana pasada, cuando terminamos, estábamos orando y se formó un ámbito muy fuerte. Pero muchos no hacían nada, ni decían hola, ni nada. Digo, y estamos en ámbitos cuando Dios se mueve, cuando hay algo que se está sucediendo, ámbitos de fe, tenemos que orar, tenemos que declarar, tenemos que aprovechar ese envión. No sé si se entiende. El Espíritu Santo está siempre, pero hay momentos donde parece ser que hay una manifestación, un plus, un extra, ¿sí? Y ahí es donde nos tenemos que sumar
todos y comenzar a declarar y a creer por lo que sentimos que tenemos que orar y declarar. ¿Se entiende? Por eso digo, no se limite a estar solamente, sino que podamos ser participativos, pero con conciencia, con sabiduría. Amén. Muy bien. Santiago 5:7 dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin de semana? ¿Hasta fin de año? ¿Hasta el mundial? Hasta la venida del Señor. O sea, siempre. Diga, siempre. Pues ya decimos, uy, ¿cuánto tengo que esperar? Nada, hasta la venida del Señor, nada más. Entonces, la paciencia tiene que tener un condimento atractivo, porque esperar por esperar, o sea, si yo espero algo, ¿o no? Si estoy en una esquina, espero el colectivo, me dijeron que ahí para y no estoy parado en cualquier esquina, paro en la esquina donde va a parar el colectivo que quiero tomar, ¿se entiende? Si tengo paciencia es para esperar algo. ¿El tema qué? Porque paciencia, obviamente, está relacionado con la constancia. Ser paciente, ser constante, tener paciencia es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, la constancia que está relacionada con la paciencia, con la perseverancia, entre otras cosas, ya que todo está vinculado a través de un proceso. Si vamos a esperar, es porque dentro de esa espera hay un proceso. Pero acá pone como ejemplo a un labrador. Dice, miren cómo el labrador espera. ¿Qué espera? El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Leo otra vez. Digo, ¿qué tiene que ver la paciencia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dije, ¿por qué puso como ejemplo un labrador? ¿Sí? Y ahora vamos a ver el por qué. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Muy bien. Entonces, cuando a mí me vino esta palabra hace como 15 días, no entendía bien cómo era la volví a leer varias veces. Comencé a mirar cada palabra detenidamente, cada frase, cada expresión, y por qué relaciona la paciencia, por qué relaciona el esperar con un labrador. O sea que hay un propósito en esa espera. No es una espera vana, no es una espera por esperar. Hay un propósito en esa espera. Entonces, debemos saber que la vida de fe, la nueva vida en Cristo, no es una cuestión de sucesos, no es un evento, ¿sí? No es un golpe de suerte, son procesos, diga procesos. Porque el labrador, ¿qué hace? Siembra y cosecha. Entre la siembra y la cosecha, ¿qué es eso? Un proceso, diga proceso. Muy bien. Entonces, en esta palabra, en este ejemplo, donde pone el ejemplo puntualmente del labrador, dice, hay que esperar, hay que ser pacientes,
hay que ser constantes para desarrollar lo que se nos entregó y crecer firmes y fuertes. Pero acá el escritor de Santiago, que se cree que es Jacob, el hermano de Jesús, el hermano del Hijo de Dios, el escritor de Santiago trae una comparación con un labrador quien espera el fruto. ¿Está esperando qué? El fruto de la tierra, el resultado. Y lo hace con paciencia. ¿Sí? O sea, un labrador no siembra hoy y mañana ya está con la máquina queriendo cosechar. No, porque sabe que tiene que esperar ¿qué? Un proceso donde él ya no tiene participación. Él ya hizo su parte. ¿Sí? Ahora él tiene que esperar el proceso. ¿Sí? Por eso el labrador espera con paciencia, porque no puede sembrar hoy y cosechar mañana. ¿Sí? Sabe que hay un proceso y que tiene que esperarlo. Y esa espera tiene que ser paciente, porque ¿de qué sirve ponerse mal? Sí, de todas maneras va a tener que esperar. Entonces, ser constantes, ser pacientes. Bueno, pero el Señor nos aclaró hasta cuándo tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Hasta que venga el Señor. Entonces, lo relaciona con un labrador que espera con paciencia el precioso fruto. O sea, la espera no es algo casual, no es que está esperando algo místico, está esperando que del cielo caigan los frutos. No, no, no. Lo espera. No es algo místico, lo espera. ¿Por qué espera el labrador el fruto? Porque lo sembró. Claro, ¿sí o no? Porque para algo sembró. Entonces, si yo tengo que esperar ¿en qué? En lo que he sembrado. O sea, yo no puedo esperar y tener expectativa de cosechar lo que nunca sembré. Interesante entonces que la espera tiene un propósito. ¿Sí? Y cuando yo no tengo que esperar, ¿es porque qué? Es porque no sembré nada. Y eso es trágico. Porque todo en la vida, lo dijimos hace como un mes atrás, todo en la vida está relacionado, Dios ajustó todo a la ley de la siembra y la cosecha. Todo. Por eso dice, no os engañéis que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Está bien? Entonces, yo dije, ¿por qué? Hablamos de constancia y de paciencia y pone el ejemplo del labrador. Claro, porque el labrador siembra. ¿Sí? Dijimos el otro día, ¿qué clase de semilla siembra? La mejor. Porque quiere tener una buena cosecha o mala cosecha. Entonces, cuando vos sembrés algo, ¿qué tenés que sembrar? Lo mejor. No lo que te sobra. ¿Sí? Porque vas a cosechar eso entonces, lo que te sobra. Pero si sembrás lo mejor, ¿qué vas a cosechar? Lo mejor. Por eso dice la palabra, el que quiere ser amigo, muéstrese amigo. Claro, queremos ser amigos, pero no nos mostramos, no nos abrimos como amigos. Entonces, o sea, queremos cosechar lo que nunca sembramos. Queremos que nos amen y no amamos. Queremos que nos tengan paciencia y no tenemos paciencia. Queremos que nos perdonen nuestros errores, pero no podemos perdonar errores ajenos. El labrador espera con paciencia porque él sembró y está esperando, ¿sí? Como dice el texto, el precioso fruto de la tierra. O sea, la tierra está haciendo su proceso. La semilla cae, dice la palabra que la semilla cae y muere para que pueda llevar fruto. ¿Sí? Si la semilla cae a tierra y no muere, queda sola,
pero si muere lleva mucho fruto. ¿Mm? Bien, ¿me va entendiendo hasta ahí? Entonces, la espera no está esperando algo milagroso, sino que está esperando lo que ya previamente Él ha sembrado, ¿sí? Por eso podemos ser constantes en la espera si previamente hubo un compromiso, hubo una intervención, hubo una acción de fe en sembrar previamente. Por eso la constancia o la esperanza y la fe no está relacionada con algo místico, sino con algo concreto. Espero porque previamente ya hice algo de mi parte. Hice lo que tenía que hacer yo. De mi parte hice lo que tenía que hacer y luego Dios hará lo que Él tenga que hacer. ¿Se entiende? Entonces, en lo único que no tenemos participación alguna en la vida de fe es en la salvación. La salvación es 100% de Dios y es gratis, aunque pagaron un precio altísimo, pero la recibimos gratis. Pero de ahí en más, todo lo que tiene que ver con la vida de fe, yo tengo que involucrarme. Si yo no me involucro, mi vida de fe pierde una rotación, pierde la posibilidad de crecer. ¿Sí? Por eso el constante está en un permanente camino de ascenso. Sin prisa, pero sin pausa. Los constantes no son personas, wow, qué talento, que a simple vista. No, son los que están. Están y están. Hoy, mañana, pasado, con frío, con calor, con viento, con lluvia, sin plata, con plata, sano, enfermo, están. Entonces, qué importante es saber que la espera, esa espera o esa constancia debe de estar relacionada, vinculada con una acción previa a una siembra de mi vida, ¿sí? Y eso es interesante para que lo veamos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando en cuanto a nuestra vida? Todo lo que somos y hacemos, ¿sí? Entonces, en lo que no tenemos participación es en la salvación. Pero de ahí en adelante todo está relacionado con un compromiso, con una entrega, con una siembra, con procesos que si queremos alcanzar y manifestar el propósito, necesitamos estar involucrados. Si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas de manera efectiva y eficiente, yo tengo que comprometerme con el reino, ¿sí? Para que el ciclo se cumpla en mi vida. Porque si no, yo espero en vano, espero en vacío, espero algo que nunca va a llegar. Y ahí aparecen las frustraciones. Tanto tiempo que estoy, porque muchas veces nosotros confundimos. Pensamos que venir a una reunión le estamos haciendo un favor a Dios, o un favor al pastor, o un favor al líder. No. Yo me beneficio en venir a una reunión, porque soy edificado en una palabra y comparto con mis hermanos. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ahora, ¿qué espera el labrador? Lo que ya no puede manejar él, el proceso de la lluvia. Y aquí habla de dos cosas, ¿sí? La lluvia temprana, y la lluvia tardía. Esto también habla de un ciclo. ¿Por qué? Porque la lluvia temprana era en otoño y la lluvia tardía era en septiembre. Había dos ciclos de lluvia. Había que esperar una, pero después había que esperar otra. ¿Qué hay entre el otoño y la primavera? El invierno. Y el invierno es crudo, es duro, es frío, no se ve nada.
Pero en esta comparación, digo, la espera de la constancia de un labrador es la expectativa de una cosecha, no de algo que está esperando por esperar. Está esperando una cosecha, está esperando el resultado. Él está esperando ver los frutos, ¿sí? Cosa que se pierde si en el proceso somos inconstantes. Yo puedo sembrar antes de la lluvia temprana. Sembrar. Pero si en el proceso, donde está el invierno, yo me desanimo, no voy a llegar a ver esto y mucho menos la cosecha. Entonces, en el invierno es donde la mayoría se desanima. No en el invierno físico, sino en el invierno donde psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, pero yo sembré y no veo frutos. Pero yo sembré, pero yo le di para los niños. Y yo di para aquello, para el aire acondicionado. Y no veo frutos. Pero esperaste la temporada, esperaste el proceso completo o te desanimaste en el medio. ¿Sí? Hay quienes se desaniman y en la espera se rinden, aflojan, se vuelven inconstantes. Entonces, ¿qué pasa? La cosecha se termina perdiendo. Nunca me conecté con la cosecha porque en el proceso, entre la temprana y la tardía, me desanimé. Pierden la cosecha no porque falló el proceso, porque la Biblia dice que hay que esperar las 2 lluvias. No falla el proceso, fallamos en ser constantes. Como el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra. Interesante. Wow, yo cuando lo vi hoy temprano y digo, tremendo esto, que nada es casualidad, que cuando Dios te compara algo con algo es porque hay una riqueza tan profunda en todo esto, hay una riqueza profunda. Y yo quiero ser profético en esta tarde. No soy profeta, pero quiero ser profético en esta tarde. Y quizás tu vida, tu familia, tu trabajo, vio la lluvia primera y te parece que nada va a suceder. Y hoy estás atravesando el invierno donde no ves nada. Pero yo quiero profetizarte en esta hora para que no te desanimes, para que no te rindas, para que no bajes los brazos. Por ahí podés estar viendo tu vida y tu familia que está todo a mitad, que no ves nada concreto, que no ves lo que quisieras ver, que todavía no ves el resultado que quisieras ver, no ves la victoria de la manera que la quisieras ver, pero quiero decirte algo, tenés que esperar que llegue la lluvia tardía. No te desanimes en el proceso, porque cuando llegue la tardía, vendrá también consigo el fruto y la cosecha para tu vida, para tu familia, para tu empresa, para todo lo que estás emprendiendo en el nombre de Jesús. Por eso en el primer estadio donde está la lluvia temprana, uno se anima y dice, ¡oh, ya llovió! La lluvia temprana, ya llovió, quiero ver fruto. No, hay que esperar porque entre el otoño y el invierno, ¿qué hay? El invierno. O sea que estamos hablando de un proceso de ¿cuánto? De 3 meses. Estamos sembrando en el otoño, está el invierno y la lluvia tardía viene en la primavera y en el verano vamos a cosechar. En realidad el ciclo es de 1 año, ¿sí o no? Pero 1 año para Dios puede ser un día, puede ser mañana, si no te desanimaste hoy. Por eso, todo está relacionado con la siembra y la cosecha. Todo está relacionado con la siembra y la cosecha. Por eso, para ser pacientes y constantes, no es esperar. ¿Qué esperas? No sé. ¿Qué esperamos? ¿Que caigan paraguas del cielo? No. Espero
aquello que por lo cual sembré mi vida. ¿Sí? Nosotros sembramos nuestra vida por nuestras generaciones y hoy estamos viendo mucho más que eso. ¿Sí? Un montón de jóvenes y familia. O sea, sembramos con un propósito. Cuando renunciamos a todo para venir, lo hicimos con un propósito. Claro, yo no entendí esto, ahora lo estoy entendiendo. Que hay un proceso entre la temprana y la tardía. Yo apenas llegué, yo ya quería la temprana, ya quería cosechar. Y pasaron como 3 años durísimos. Claro, yo quería ver ya. No, hay que sembrar. Pero Señor, yo ya sembré en Ushuaia. Sí, pero en Ushuaia cosechaste en Ushuaia. Ahora acá cambiaste de tierra. Ahora estás sembrando y tenés que esperar el proceso de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que si sembraste, tenés que saber que hay un proceso y que no te tenés que desanimar por nada del mundo. Porque la espera es ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Pero hay un texto en Eclesiastés, capítulo 11, verso 4, que habla puntualmente del inconstante, ¿sí? Del sembrador o del que quiere sembrar y cosechar, pero es inconstante. Fíjate lo que dice. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Y se contempla cada nube, nunca cosecha. Los inconstantes que están esperando que todo sea perfecto, eso no va a llegar. Porque estamos en un proceso. Dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. O sea, alguien que está poniendo excusas. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Y el que nunca siembra, tan rápido, ¿eh? Amigo. No siembra esperando condiciones perfectas. No cosecha porque mire las nubes, distraído. ¿Sí? No dice que la tierra es mala, no dice que no es el momento, solo que por buscar excusas no actúa ni para una cosa ni para la otra, porque si no siembra, obviamente nunca va a cosechar. Ahora, qué frustrante es tener las condiciones, o sea, el campo y la semilla, pero no poder experimentar lo que produce el acto de sembrar y el acto de cosechar, porque nunca lo hago, porque busco excusas, porque mis pensamientos, porque mi actitud, porque nada, busco excusas con tal de no hacerlo, como si estuviéramos castigando a alguien por no hacerlo. Y el único que se está privando de una cosecha, ¿quién es? Uno mismo. Dios no dice, uy, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a sostener el reino? No. Está en nosotros, amados. Si nosotros cerramos el ciclo, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, tarde o temprano, ¿sí? En la rueda se frena. Y no voy a ver cosecha ni de salvación, porque digo, muchas veces sembramos por nuestros hijos, sembramos por la familia, sembramos, no sé, por un emprendimiento, sembramos para para hacer un viaje, porque tenemos que hacer algo especial. Sí, le ponemos una meta a lo que hacemos, pero digo, porque lo hacemos con un propósito, no por algo así nomás. Y no es que estoy hablando de dinero, estoy hablando de la siembra en su conjunto, de tiempo, de vida, de todo, de calidad de vida, de calidad de tiempo que le damos a Dios. ¿Cuánto tiempo le doy a Dios? A ver.
¿Qué tiempo le damos a Dios? ¿Qué hacemos para Dios? ¿Qué es lo que puntualmente por día hacemos para Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en hacer algo para Dios? Pero en la práctica, ¿cuánto invertimos? ¿Cuánto hacemos? Sí, nos queremos rasgar las vestiduras, pero cuando nosotros para lo nuestro tenemos tiempo, para lo nuestro tenemos ganas, para lo nuestro tenemos voluntad, para lo nuestro tenemos todo. Y después decimos que amamos a Dios. Ahora, servir a Dios, o sea, no es que Dios espera que le sirvamos para... No, Él mira nuestro corazón. Ese es el tema. Que Dios no está buscando a ver qué haces. El corazón, la disposición. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces desde tu corazón? ¿Sí? Yo lo daría todo, yo hacía todo, pero todo surge o nace desde el corazón, donde están los verdaderos sentimientos y donde Dios evalúa la realidad de las personas. Porque externamente podemos hacer muchas cosas y hablar mucho, pero Dios mira el corazón. Sembrar lo mejor para cosechar lo mejor. Ahora, cosecha eterna que tiene que ver con la salvación. Y lo que decía hoy al principio, el Señor afirma algunas cosas más en el proceso de los tiempos. ¿Por qué digo esto? Mateo 24, 12 y 13, podemos leer anteriormente también el 11, donde habla de los falsos profetas, que se van a levantar falsos profetas, van a haber de todo, va a haber de todo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, van a ser afectados por la maldad. ¿Sí? Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea que la salvación, amados, la tenemos por legalidad, pero la tengo que conservar con fidelidad y constancia. El que persevere hasta el fin, no en una reunión, no en la asistencia los domingos o los sábados. El que persevere hasta el fin en el propósito eterno, en el que por más que se levante lo que se levante, por más que haya maldad, por más que haya profeta y falso profeta, permanece hasta el fin. Y como ha buscado sabiduría en Dios, como se ha preparado y se ha entrenado en Dios, va a poder perseverar. Entonces, esta palabra se repite en los evangelios y dándonos a entender que si bien la salvación ya está, la tengo que conservar con actitudes, determinaciones y acciones efectivas, porque nada es inmediato y lo eterno amerita que se espere. Yo tengo que esperar el tiempo. ¿Sí? Y para eso tengo que ser constante. ¿Constante en qué? En lo que estoy esperando. ¿Y en quién estoy esperando? ¿Sí? Por eso sembrar en Cristo es lo más maravilloso que nos puede pasar. Sembrar en el reino de Dios es buena tierra. Esa tierra es maravillosa. Cuando yo siembro para Dios, Dios se encarga de lo demás. Por eso dice, persevere. ¿Qué es perseverar? Permanecer, resistir, soportar pruebas, tener entereza, preservar, padecer, sostener, sufrido, quedarse en un lugar, en un estado, relación, esperar, durar, perdurable, permanente y vivir. Para vivir hay que perseverar, ¿o no? En la vida hay que perseverar, ¿o no? Todos los días hay que perseverar.
Pero fíjate, vamos a ir a unos aspectos que me parecieron interesantes. Y vamos redondeando. La acción de la iglesia del primer siglo, la iglesia más efectiva y exitosa. Fíjate, Hechos 2:42, vino el Espíritu Santo y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían? Perseveraban. La iglesia que fue más efectiva desde que está la iglesia en la tierra, tuvieron estas connotaciones. La efectividad. ¿Sí? Cuando la palabra vino sobre los nuevos convertidos, los nuevos conversos, los nuevos hijos de Dios que se sumaron, que le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Decinos qué tenemos que hacer. O sea, ahí nomás, recibieron la palabra y lo segundo, lo que brotó de ellos es, ¿y ahora qué tenemos que hacer nosotros? O sea, lo entendieron de inmediato, que la salvación es un regalo, pero de ahí en más, ¿qué tengo que hacer? El tema es que ese ¿qué tengo que hacer? Incluye un compromiso de por vida, no emocional. Es hoy, mañana, pasado. Si digo sí, muero con el sí. ¿Se entiende o no se entiende? Dice, ¿perseveraban en qué? ¿Por qué fueron tan efectivos y por qué pudieron permanecer? Gracias a esta determinación y a estos hombres y mujeres y familias que se entregaron con todo, es que el Evangelio llegó hasta ahora. De esos que estaban diciendo, Señor, ¿qué haremos? Fueron los mártires, los que fueron quemados vivos como antorcha en las esquinas por su fe. Y no claudicaron, no negaron la fe. Y nosotros nos creemos grandes cosas. No le llegamos ni al... O sea, de verdad, hermano, a veces que me avergüenza. Tanta comodidad, tantas luces. Cuando leo estas cosas, no puede ser que nosotros teniendo todas las comodidades, que salimos afuera y tenemos un vehículo, o un colectivo acá a una cuadra, o un remis, o alguien nos lleva. Aire acondicionado, calefacción, luces, asiento. Porque esta gente dio la vida, no dio algo. Dieron su propia vida. Su familia, sus hijos, todo. Y yo digo, pero ¿por qué es tan drástico, pastor? Pero es porque es la verdad. Porque así se inició el Evangelio, con personas enteramente comprometidas, no con una religión, con el reino de Dios. Muy bien, primero dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Ellos dejaron de ver, de seguir o de escuchar otras voces. En ese tiempo había muchos que predicaban, muchos filósofos predicando diferentes religiones, diferentes ideas, ideologías. Pero ellos se concentraron en escuchar a los apóstoles y sus enseñanzas. Pudieron permanecer y prevalecer en medio de persecuciones, crisis, conflictos, enfermedades, cárceles, torturas y muertes, porque oyeron solamente la voz apostólica. El peligro de hoy es que tenemos tantas voces, amados, que ponemos YouTube y aparecen 200 voces predicando. Amados, ellos se concentraron en oír una voz. La voz apostólica, la enseñanza de los apóstoles. Hay que tener mucho cuidado.
porque podemos ser confundidos. Segundo, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Por qué permanecieron? ¿Por qué fueron fuertes? Porque se perseveraban ¿en qué? En la comunión. O sea, tenían cosas en común entre ellos. ¿Tenés cosas en común con otros hermanos? ¿En la fe? ¿Sí? Ellos generaron una comunidad donde se ayudaban, se asistían, había compañerismo, tenían cosas en común, se beneficiaban mutuamente. Amados, tenemos que saber esto. Si vamos a ser constantes, hay ciertos códigos que nosotros tenemos que repetir. ¿Por qué? Porque si en ellos fue efectivo, si nosotros logramos transformar una reunión dominical en una comunidad de hijos de Dios fuerte y efectiva, esto se vuelve una aplanadora para la ciudad. ¿Se entiende o no se entiende? El mundo se mata de estar esperando la manifestación de los hijos y nosotros jugando a ser evangélicos. La constancia tiene que ser para generar resultados efectivos, no para nosotros mismos solamente, sino para la comunidad. Necesitamos alcanzar el mensaje de Cristo a los que no tienen a Cristo. Pero ¿cómo le vamos a hablar si nosotros no expresamos el cuerpo de Cristo? Por eso ellos perseveraban en la comunión, tenían cosas en común entre ellos. No era amiguismo, no era sentimentalismo, no. Comunión porque tenían cosas en común con Dios y entre ellos. Tercero, perseveraban en compartir el pan. Compartían la cena, cenaban juntos y también distribuían, ayudaban con los alimentos para aquel que necesitara. Cuarto, perseveraban juntos en la oración. Diga la oración. No solamente grupal, sino en toda clase de oración. Porque en la oración se desarrolla la vida espiritual y se fortalecían mutuamente, orando los unos por los otros. Pero necesitamos generar esa mentalidad de comunidad de fe, ¿sí? No para estar en las redes y para poner, mirá qué lindo lo que... No, eso no tiene nada que ver. Para vivir haciendo la obra de Dios, yendo a los que necesitan, a los perdidos y alcanzarlos en el nombre de Jesús. Hechos 13:43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿En qué otra cosa tenemos que perseverar? Diga, en la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo de parte de Dios. Un don maravilloso. La palabra de ánimo era perseverar. Esa palabra estaba presente en el crecimiento de la iglesia en su conjunto. Ahora, ¿por qué perseverar en la gracia? ¿Quién es la gracia? Cristo. Cuando yo persevero en la gracia es Cristo mismo. ¿Sí? Es estar en Cristo. Perseverar en el estado en que Cristo nos estableció después de resucitar y establecer a la iglesia en un ámbito de gracia. La gracia se soltó en Cristo.
la gracia de Dios no es algo que debemos despreciar. ¿Alguna vez fuiste a llevar un regalo y te despreciaron? Pero debe ser feo, ¿verdad? Que vos lleves un regalo con buenas intenciones y alguien te lo desprecia. La gracia fue un regalo de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el estado donde yo vivo sin condenación. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Si yo estoy en Cristo, como dice Romanos 5, los que están en Cristo no están bajo condenación. Entonces, si yo no estoy bajo condenación, solamente es porque la gracia me alcanzó. Porque no es una acción mía, no es un acto mío. La gracia fue que se soltó cuando Él me perdonó, me justificó, me santificó. ¿Sí? Entonces, Él hizo la obra completa y la gracia me limpió. Entonces, Él me vio limpio, me vio sano, me vio completo en Cristo, ¿sí? Por la gracia. Ahora, si yo no persevero en la gracia, de alguna manera estoy despreciando la gracia. Porque yo en la gracia tengo que perseverar, o sea, mantenerme en ese estado de gracia. Mantenerme en ese ámbito donde Cristo me estableció por su obra en la cruz. ¿Se va entendiendo? Entonces, la gracia no es algo que tenemos que despreciar, porque su gracia es el regalo, es el don eterno, lo que nos permite tener acceso a Dios, a su presencia y ser llamados hijos de Dios y ser herederos y coherederos con Cristo. Entonces, la gracia, yo tengo que permanecer en la gracia. Si yo vivo en la gracia, lo que yo voy a transmitir a otros, ¿qué es? Gracia. Entonces no voy a estar con el dedo señalador, sino que en mi corazón va a haber gratitud, gracia de Dios, para alcanzar a otros. Por eso, ¿por qué había que permanecer? Si los apóstoles hacen hincapié en que tenemos que permanecer en la gracia, es porque había situaciones que amenazaban el permanecer o la continuidad en la gracia, que teníamos que tener cuidado. El tema es que si yo desprecio la gracia, ya no queda más nada, ya no hay más sacrificio, ya no hay más nada, no hay más remisión de pecados, ya la obra fue completa y ya está. Si yo desprecio la gracia, desprecio a Dios, literalmente, porque la gracia es un don de Dios. Entonces, mi compromiso es crecer en la gracia. Cuando yo más crezco en la gracia, me doy cuenta que yo soy así. Que el 99,9% de mi efectividad es por gracia. Que todo lo bueno que yo puedo hacer es por gracia. Cuando yo más crezco en la gracia, yo cada vez más me achico. ¿Sí? Entonces lo que ven es gracia. Ya no me ven a mí. Porque si me ven a mí, se van a desanimar. Pero si ven la gracia de Dios que está en mí, van a querer amar a Cristo con toda su vida. ¿Se entiende? Porque hay que crecer en la gracia para que nosotros desaparezcamos. Cada vez más de Cristo nosotros, reconociendo que es su gracia. En este momento hay gente que está muriendo, que dejó de respirar. Vos y yo todavía estamos en la gracia. Simplemente, todavía Dios nos permite un minuto más de vida. ¿Se entiende? Cuando la gracia se apodera de tu vida, te das cuenta que vos sos nada. Es todo gracia. Es todo gracia. Nadie puede ser, ninguno de nosotros puede ser bueno. Sí, una gauchada, pero realmente eterno y efectivo solamente a través de la gracia. Ir a buscar un perdido, abrazar un borracho, abrazar un drogadicto,
o a cualquiera que se te cruce en la esquina y hablarles de Cristo y que de vos brote gracia. Que cuando Él te vea, simplemente vea a Cristo. Entonces las palabras ya no serán tan necesarias, porque la buena noticia será el reflejo de nuestra vida y no un mensaje con el cual yo tengo que convencer a alguien de que yo soy quien soy. Cuando yo tengo que explicar quién soy, cuando la gracia habla por mí, cuando la gracia fluye, es ahí donde la iglesia se volvió efectiva. Porque ellos, ¿qué decían ellos? No decían tener derecho propio de nada de lo que poseían. Por eso venían y entregaban las casas a los pies, vendían todo y lo entregaban, porque ya está. Mi vida está en Cristo, no voy a especular con este mundo. Entrego todo lo que soy y lo que tengo para servir a Dios. Claro, son niveles que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender. Porque estamos demasiado aferrados a las cosas de este mundo. Demasiado aferrado a lo material. Amados, de gracia recibimos, de gracia damos. Es por gracia. No, pero yo me lo gané con el sudor de mi frente. Gracia, hermano. Por eso hay que crecer en la gracia, porque todavía tenemos ese pensamiento. Que yo fui el valiente. No. Es la gracia. Es la gracia. Sin la gracia, difícilmente logremos ser efectivos. Despreciar la gracia es despreciar a Cristo. No crecer en la gracia es un desperdicio. Estamos desperdiciando la muerte, la resurrección y el poder de Dios en nuestras vidas. Es darle la espalda al Espíritu Santo, quien fue enviado como consolador y como guía y sabiduría y revelación para nuestras vidas. Por eso el desánimo siempre estuvo acechando la vida de los seres humanos. Pero gracias a Dios, amados, gracias a Dios por los que perseveraron. Muchos huyeron, pero muchos dieron su vida por esta causa. Para que hoy nosotros estemos cómodamente sentados, disfrutando un mensaje con luces, calefacción. Para que eso suceda, gente dio la vida, literalmente. Porque amó a Cristo por sobre todas las cosas. Amén, hermano. Palabras de ánimo. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿En qué más había que permanecer? En la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Que a través de muchas tribulaciones, claro, a nosotros nos gusta la fiesta, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la fiesta? A mí me encanta, ¿o no? Pero también tenemos que estar preparados para lo demás. ¿Sí? Entender que hay tribulaciones, son procesos, que no siempre son malos, simplemente un proceso entre
la lluvia temprana y la lluvia tardía. Siempre que se siembra, se va a cosechar. Tranquilo. No vendían un evangelio para quedar bien con la gente. No, es decir, muchachos, para que entremos al reino vamos a tener que pasar por procesos. ¿Sí? Por tribulaciones. Momentos de dificultad, de prueba, de lucha. Pero vamos a entrar, diga, vamos a entrar. Lo bueno es que vamos a entrar al reino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Por eso dice, confirmando los ánimos. ¿Por qué? Porque se desanimaban. Vamos, hermanos. No se desanimen. Entrénense, prepárense para soportar la prueba. Entrénense para pasar la crisis. Entrénense para atravesar el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero se tienen que preparar. Por eso ellos confirmaban los ánimos y los exhortaban a que permaneciesen firmes en la fe. Creyendo, yo sé en quién he creído. Colosenses 1:23. Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Otra vez, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, buenas raíces, buenas zapatas, buenos cimientos, cimentados y estables, diga estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. ¿Quién te ofrece esperanza? ¿Dónde hay esperanza? El mundo ya perdió toda esperanza. Dice, este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser ¿qué tenemos que ser del Evangelio? ¿Un qué? No los escucho. Servidor. Un servidor. Mantenerse enfocado. 1 Timoteo 4:13. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy a verte, entre tanto que voy, ocúpate. Decir fuerte, ocúpate. Decirle a alguien, ocúpate, por favor. Ahora. Vivimos en un mundo donde todo el mundo está ocupado. ¿En qué? En sus rollos personales. Pero acá le dice, ocúpate en la lectura. ¿Cuánto leemos? Leer. Diga leer. Hace años, ya veo que se perdió ahora un poco, pero hace tiempo atrás había costumbre que el diario llegara a tu casa y que te leas el diario completo. ¿Sí? Me acuerdo que por casa pasaba un repartidor de diarios y todo el mundo en la casa le entregaba un diario. Porque todo el mundo leía el diario. Y se enteraban de todo lo que sucedía, porque no había mucha información en ese momento, no había tantos canales. Entonces el diario era una de las maneras de informarte. Entonces todo el mundo, ¿qué hacía? Leía el diario. ¿Sí? Todo leía. Pero muchas veces cuando se trata de la lectura de la palabra, y te digo, porque esto es así y es espiritual, que te agarre cansancio, que estás leyendo y como que te aburrís. O sea, no
No es inocente eso, ¿eh? Pero eso le dice, ocupate en la lectura. No lo tomes como algo, ocupate. Hoy me detengo a leer. 15 minutos, media hora, pero voy a leer con entendimiento. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios? Wow. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. O sea, lo estaba preparando porque no era solamente para él, sino también para ayudar a otros. Diga, ayudar a otros. Fíjate, yo subrayé las palabras que tienen que ver con constancia, con perseverar. Es ocúpate, no descuides, ocúpate, permanece, ten cuidado, persiste en esto. En 3-4 versículos, todo el tiempo le está hablando de eso. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides lo que Dios puso en tu corazón. No lo descuides. Si Dios puso algo en tu corazón, alimentalo. Alimentalo con lectura, con adoración. Si te gusta hablar con un hermano y hablemos de la palabra, edifiquémonos mutuamente. A mí me encanta cuando alguien me dice, a mí esta palabra, por ahí los lunes, o me escriben, ya los domingos en la noche uno escribe, o los lunes, y la palabra fue buena en este aspecto, se me abrió el entendimiento y yo me edifico, porque digo, qué bárbaro, porque Dios le habla a todos de manera diferente. No es que a todos le va a hacer lo mismo, pero en cada área, y yo me encanta saber que la palabra llega a todos los corazones por igual, aunque seamos todos diferentes. Dios se encarga de que la palabra sea una sola y a todos en el área que necesitemos nos llega esa palabra. No descuides lo que está en ti. Lo que fue sembrado por oración, mediante la imposición de manos, por la profecía del presbiterio. No descuides lo que está en vos. No lo descuides. Ocupate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea de manifiesto para todos. O sea que va a ser algo tan bueno para vos que todos lo van a disfrutar. Y el verso 16, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién? Amados, el primer enemigo que tenemos, peligroso, somos nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que oyes. Trabaja en la constancia, trabaja en esta palabra. Te puedo asegurar que vas a ver resultados. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Tremendo. Amados, hay mucho. Yo muchas veces digo, ¿de qué voy a hablar ahora de constancia si ya hablé todo? Y ya tengo para otra prédica más. Porque en la medida que te metes en esto, te das cuenta que la constancia no es esperar por esperar. Hay un propósito definido en tu vida, que estás esperando aquello que Dios va a hacer en vos, porque ya está establecido. Porque yo soy lo que Dios dijo que soy. Porque yo voy a hacer lo que Dios dijo que yo voy a hacer.